A ver, estudiantes, tengan, como ya vieron el video, ¿no? ¿Ya vieron el video, sí, no? No, profe, no se entendía nada. No se Ya, vio. no, entonces el video lo vemos mañana, el video lo vemos mañana, voy a empezar la clase. A ver, chicos, voy a empezar. Primero empezamos, jóvenes, el tema que voy a tratar hoy día se conoce con el nombre de la atmósfera. Y empezamos lo siguiente. A ver, por favor. Vamos a empezar la atmósfera, jóvenes. La atmósfera, como ustedes tienen conocimiento, el tema que vamos a tratar hoy día se conoce con el nombre de la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, la atmósfera. La atmósfera es esa pequeña capa gaseosa que envuelve la Tierra y que es importante principalmente para nuestro planeta. Pero vamos a ver, el día de hoy vamos a ver, empezamos con su origen. Es decir, ¿qué significa? ¿Cómo se ha ido formando la atmósfera a lo largo de toda la historia? La atmósfera, su origen de la atmósfera es que es de origen, principalmente de origen volcánico, producto de las erupciones volcánicas. De los gases que se liberaron en aquella época en el planeta, fue uno de los factores muy importantes para dar origen a la atmósfera en nuestro planeta. Nuestra atmósfera está compuesta, ya lo habíamos mencionado, con agua. Aparte de agua, está compuesta también por dióxido de carbono, jóvenes, el nitrógeno, y también hay un poco de ausencia de oxígeno en aquella época. Entonces, como habíamos mencionado, como se había iniciado en aquella época, se había mencionado producto de, el origen es de origen volcánico, el mismo CO2 dio origen, de igual manera se dio el origen a la vida en el agua, los pequeños microorganismos, como ustedes pueden observar, organismos unicelulares. Los organismos unicelulares dieron origen a los organismos multicelulares, bicelulares y posteriormente multicelulares, que dio, bueno, y así se dio origen a la vida. Como estaba el CO2, también dio, por ejemplo, también después de dar estos seres multicelulares, después apareció la vegetación, y la vegetación jugó un papel muy importante porque absorbe el dióxido de carbono, jóvenes, el CO2, y liberan las plantas el oxígeno, que es importante para el planeta. Y esto fue lo que dio origen a nuestro planeta, a que nuestro planeta aumente el oxígeno. Entonces, como les había mencionado, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Si es la capa gaseosa que envuelve la atmósfera a la Tierra, inclusive los factores que hacen, como les digo, los factores o elementos que intervienen en la atmósfera es las temperaturas y también, y de igual manera, otro de los factores que intervienen en la atmósfera son los rayos de los sol y la gravedad terrestre. Eso permite, juega un papel muy importante en nuestra capa gaseosa. La atmósfera se encuentra estructurada de la siguiente manera. La primera capa, que es la troposfera, la segunda, que es la estratosfera, la tercera, que es la mesósfera, que ya hemos visto en el video, la cuarta es la termósfera y la quinta es la exósfera. Y la primera capa, que es la troposfera, esta capa que es la troposfera, jóvenes, es la que viene desde el nivel de la Tierra hasta, inclusive hasta los 10 o 12 kilómetros. La cebolla y los ajos. A ver, jóvenes. Posteriormente de esto, ahí se forman en la troposfera los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, las lluvias, jóvenes, la garúa, la neblina, por decir. Es el lugar donde se movilizan los aviones, normalmente. Es el lugar donde se movilizan los aviones, jóvenes. Y por qué no decirlo, de igual manera es el donde se pueden movilizar no solamente los aviones, sino también, por decir, los helicópteros. La estratosfera, dentro de la estratosfera, jóvenes, se encuentra, al interior de ella se encuentra la famosa capa que es importante para el planeta, la famosa capa de ozono, ya que la capa de ozono impide que los rayos solares ingresen con mayor fuerza a nuestro planeta. E inclusive
¿Qué pasará si la capa de ozono no existiera? Si la capa de ozono no existe, entonces los rayos ultravioletas se ingresan con mayor fuerza y que causan la muerte principalmente del ser humano. La siguiente capa es la mesósfera, en la cual, jóvenes, se pueden apreciar las nubes de cristales y ¿por qué no decirlo? Por la falta del ozono, porque el ozono se encuentra en la estratosfera. Cuando hablamos de la termósfera, jóvenes, la termósfera es la capa, la que mayormente es la donde se producen las famosas auroras boreales y las estrellas fugaces. ¿Qué significa? Que la termósfera impide que los meteoritos ingresen con mayor fuerza y se origina. Ustedes han visto en la noche, jóvenes, cuando mayormente dicen, esa es una estrella fugaz. Y jóvenes, es porque un meteorito ingresado a nuestra corteza de la atmósfera, principalmente la termósfera, y se prende. Y la mayoría de ellos caen en el mar y muchos de ellos se logran desintegrar. ¿Por qué, jóvenes? Al entrar en contacto, producto al entrar en esa capa, se prende, jóvenes, y logran, por decir, atravesar esa parte, se prenden y logran apagarse en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque se desintegran. Y tenemos la exósfera. La exósfera mayormente es la parte final de la atmósfera donde se encuentran mayormente los satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta. Por ejemplo, los satélites artificiales, en las cuales el hombre establece, por ejemplo, para emitir señales televisivas o los satélites que mayormente se encuentran alrededor de nuestro planeta, que hoy en día forma parte de la basura espacial. Ahora sí. Pero ¿cuáles son los factores de la existencia de la atmósfera? Ya lo había mencionado. Los factores de la existencia de la atmósfera era la gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad, porque atrae las moléculas de la Tierra. La gravedad impide, jóvenes, que salgan dentro del campo magnético de la Tierra. La gravedad terrestre. Ustedes tienen conocimiento que la gravedad terrestre es cuando la gravedad terrestre está en el campo y mayormente forma parte del campo magnético, y el campo magnético de la Tierra está en el núcleo interno. Otro de los factores de la existencia de la atmósfera es la energía solar, porque las moléculas gaseosas, producto de la energía solar, jóvenes, se dispersan en el planeta. ¿Cuáles son los elementos que componen la atmósfera? Ya lo había mencionado, el elemento que mayormente abunda en la atmósfera, en toda la atmósfera, jóvenes, entre todas las capas, es el nitrógeno. El segundo elemento que abunda en la atmósfera, que en cuanto tiene un 21%, es el oxígeno. El primero es 78% y el otro es 21%, significa que 79% está ahí. Y los otros pequeñas porciones que están conformados por el argón, el ozono, el dióxido de carbono, el vapor de agua y otros elementos más. Había mencionado la atmósfera, jóvenes. La atmósfera está compuesta de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono, argón y otros elementos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la atmósfera? Producto de la atmósfera se genera la contaminación. Pero ¿qué es esta famosa contaminación? Pregunto yo, ¿qué es la contaminación? ¿O quién es el causante de la contaminación en el planeta? ¿Alguien me puede dar respuesta? Nosotros. Dime. Nosotros, profe. El humano. Correcto, nosotros, o el ser humano es igual, jóvenes. Entonces, producto de la contaminación, cuando arrojamos basura a la calle, cuando mayormente contaminamos los ríos, producto de las minerías, por ejemplo. Vemos el caso del río Tumbes, está contaminado producto, jóvenes, de las minas que hay en el lado ecuatoriano. Contaminamos el río cuando por aquí, mayormente más allá del cuartel, Coloma, jóvenes, ahí va el desfogue de los desagües de Tumbes. Y esas aguas, jóvenes, entran en contacto con el río, contaminan el río y ¿dónde van a descargar esas aguas? Al mar. Miren cómo contaminamos, jóvenes. Contaminamos de igual manera cuando utilizamos hoy en día, producto de esta pandemia, estamos utilizando en exceso, jóvenes, por decir, la lejía.
estamos utilizando mayormente los ambientadores, estamos utilizando más jabón. Entonces, producto de eso, por ejemplo, inclusive producto de utilizar refrigeradores o aires acondicionados en diferentes lugares, aumenta el clorofluorocarbonato, que este es el causante número 1 del debilitamiento de la capa de ozono. ¿Dónde se encuentra el clorofluorocarbonato? En los refrigerantes, refrigeradoras, aires acondicionados o de los líquidos que utilizamos para ambientar o limpiar nuestra casa, como ya lo había mencionado anteriormente. Este es el clorofluorocarbonato que debilita la capa de ozono, que la capa de ozono se encuentra, el agujero de la capa de ozono se encuentra mayormente en la zona de la Antártida. Si hablamos del agujero de la capa de ozono, producto de la contaminación, el debilitamiento de la capa de ozono, y esto ocasiona el famoso efecto invernadero, la contaminación. Por decir, el planeta normalmente desde su inicio se inició la contaminación, que era favorable para la atmósfera, para el planeta, pero cuando el aumentar la población causó grandes daños. El aumento hoy en día, o desde hace mucho, desde la época de la revolución industrial, el hombre ha generado en exceso la contaminación, o producto del avance científico y tecnológico, el hombre genera demasiado la contaminación y hace que esta contaminación se quede entre el planeta, y cuando ingresan los rayos solares al planeta, en lugar de salir, jóvenes, le impiden la contaminación salir estos rayos solares, y esto ocasiona el famoso efecto invernadero. Y producto de esta contaminación, por decir el avance científico tecnológico de las industrias o en la quema de combustible, jóvenes, hace que se contamine el aire y origina también, por decir, la lluvia, la famosa lluvia ácida. Entonces, jóvenes, como yo les decía a ustedes, a ver, ¿se acuerdan que ahora le mencioné sobre la estructura de la atmósfera? En la troposfera, jóvenes, se movilizan los aviones, algunos globos, los globos que son tripulados, mayormente se producen los fenómenos meteorológicos en la capa, en la estratosfera. Los aviones supersónicos, se encuentra de igual manera la capa de ozono. En la mesósfera, las ondas de radio, jóvenes. Y mayormente, ¿por qué no decirlo? En la termósfera, las auroras boreales. Y la exósfera, jóvenes, es la parte final mayormente de la atmósfera. Ahora sí, hemos visto también la división de cada una de ellas, de la atmósfera, pero aquí nos vamos a centrar principalmente en esto. Habiendo mencionado que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, que es la más importante en nuestro planeta, porque ahí se encuentra la famosa capa de ozono, y gracias a la atmósfera tenemos el oxígeno. Pero debido al uso indiscriminado de los recursos naturales, jóvenes, en la ambición del hombre por tener el dinero, tener poder, origina en exceso la contaminación. Miren cómo utilizamos el uso irracional de los recursos naturales, o por qué no decir, jóvenes, porque no tomamos conciencia. Miren qué es lo que hacemos, dónde arrojamos nosotros la basura, los desperdicios, el despilfarro, jóvenes, el uso en exceso de productos. Miren dónde lo arrojamos, por ejemplo, la segunda, que estamos aquí, toda la basura, ¿dónde va? Cerca de los ríos. Y mire, jóvenes, producto de los avances científicos y tecnológicos, las fábricas. El humo de las fábricas, clorofluorocarbonato, contamina el ambiente. De aquí nos vamos a dar cuenta. Producto de las minas, jóvenes. Producto de las minas, ¿qué es lo que originamos? Contaminación de ríos. Producto, jóvenes, del arrojo de basura en exceso, miren. Por ejemplo, es similar a esta zona en el lago Titicaca. El hombre vive alrededor del lago, por ejemplo, y contamina también los ríos o lagos y lagunas. ¿Y quién es el más perjudicado? Los seres que habitan en el agua. Miren qué es lo que pasa con esta tortuga. ¿Qué culpa tiene ella si no hay alimentos? ¿Y qué es lo que tiene que alimentarse del plástico que está ahí? Y esto le causa las muertes. ¿No se han dado cuenta la mayor cantidad de muertes, por ejemplo, de delfines o ballenas que ha habido
creo que en Perú, en una parte de Perú, en una parte de América del Sur. ¿Qué es lo que hace más el hombre con la contaminación? La contaminación mayormente aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros jóvenes, el que nos favorece a que haya oxígeno, uno de los grandes causantes es la vegetación, las plantas. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Tala los árboles. Y al talar los árboles ya no hay quien absorbe el dióxido de carbono y ya no hay quien libere también oxígeno. Y por esos motivos aumenta más la contaminación. Y producto de esta contaminación aparecen enfermedades, como podemos darnos cuenta. Grandes enfermedades como no sé si se habrán dado cuenta, jóvenes, lo que está sucediendo, por ejemplo, ya en Ecuador, esas famosas abejas, esas abejas que están causando la muerte de varias personas. Producto, miren jóvenes, producto de la tala indiscriminada, ¿qué es lo que produce? La desertificación, escasez de alimentos. Vemos que el causante número uno de toda esta contaminación somos nosotros, como lo había mencionado un compañero, el hombre. El hombre en términos filosóficos. Producto de la contaminación, como les había mencionado, el calor atrapado por el exceso del CO2. Ingresan los rayos solares al impedir por el exceso del CO2 o el dióxido de carbono, que genera el efecto invernadero. ¿Y este efecto invernadero qué genera posteriormente? ¿Qué consecuencias trae? ¿Alguien me puede dar la respuesta? Jóvenes. ¿Qué genera esto? El calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global para ustedes? ¿Alguien me puede dar respuesta? El calor retenido en la Tierra. ¿Ah? Es el calor retenido en la Tierra. Correcto, jóvenes, producto del efecto invernadero. El calentamiento global, jóvenes, calentamiento global, el efecto invernadero genera el calentamiento global. Y cuando hablamos de calentamiento global, ¿cuál es la causa principal del calentamiento global? ¿Me pueden mencionar? ¿Una causa del calentamiento global? Contaminación. La contaminación. ¿Consecuencia del calentamiento global? Consecuencia. Derretimiento de los polos. Derretimiento de los polos o derretimiento de los glaciares. Glaciares, jóvenes. A ver, vemos lo siguiente. Ya no, porque falta poco. A ver, chicos, ahí hay una niña que quiere que la admita, pero ya es su última, ya está, el tiempo es corto ya. A ver. Vemos lo siguiente. Pero del calentamiento global, jóvenes, producto del humo de las fábricas, miren qué es lo que origina, jóvenes, por ejemplo. Había mencionado un compañero de ustedes, derretimiento de los glaciares, correcto. También, ¿qué origina el calentamiento global, jóvenes? El aumento desastres naturales. de las aguas. Para que se den cuenta, jóvenes. ¿Qué es lo que origina? A ver, el calentamiento global, jóvenes. Miren también qué es lo que origina, por ejemplo, en el mar. ¿Qué es lo que se origina? ¿Qué se origina en el mar? Remolinos. Jóvenes, los famosos remolinos. O mayormente huracanes. Producto del calentamiento global, las inundaciones. Producto del calentamiento global, jóvenes, escasez de alimento para los animales. El producto del calentamiento global, pueden apreciar este arbolito que está aquí. Una parte está verde, la otra parte está seca. Así es mayormente el planeta, jóvenes. Producto de esto, del calentamiento global. A ver. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos mencionando la famosa lluvia ácida, jóvenes? ¿Qué era la lluvia ácida? Miren, el dióxido de carbono producto del humo de la contaminación de las fábricas, el humo que arrojan las fábricas, jóvenes se generan, mayormente se encuentran en el aire. Y entonces, al haber una nube y descarga sus aguas, genera la lluvia ácida. En países como Europa, algunas construcciones mayormente una de las consecuencias de esta lluvia ácida, por ejemplo, destruye la vegetación o causa la muerte de las plantas. Otra consecuencia, las construcciones jóvenes se destruyen rápidamente,
producto de esta famosa lluvia ácida. ¿Pero por qué se genera la famosa lluvia ácida? Producto del clorofluorocarbonato. ¿Dónde tenemos el clorofluorocarbonato? Miren, en los vehículos. Por ejemplo, no sé si habrán visto, jóvenes, para poderle hacer frente al fuego, los extintores. ¿Cuáles más? Los refrigeradores o aires acondicionados. ¿Cuál más? El uso de productos en spray. Todo esto genera contaminación del medio ambiente. Por ejemplo, hoy en día que ponemos la lejía en un spray, más genera el aumento del clorofluorocarbonato. Entonces, para que tengan idea ustedes, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si se derrite la capa de ozono? Los rayos solares ingresan con mayor fuerza y ocasionan enfermedades al hombre. Y produce también la desertificación. La desertificación. ¿Qué significa desertificación? Algunas zonas donde ya no se pueden cultivar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del deterioro de la capa de ozono? Desertificación. Ya lo había mencionado un compañero de ustedes. Derretimiento de los glaciares. Ya, si un compañero de ustedes había mencionado derretimiento de los glaciares, otra consecuencia de la capa de ozono, derretimiento de la capa de ozono, jóvenes, es, por ejemplo, la muerte de algunos, por ejemplo, causa sequías, y las sequías trae como consecuencias la muerte de algunos, mayormente de algunas plantas, porque no hay agua, escasez de agua. Y lo más triste, que causa enfermedades a nosotros. ¿De qué nos sirve tener tanto, exploten, por ejemplo, de qué sirve que mayormente se encarguen de explotar o de aprovechar los minerales? Cuando podrá tener el país ingresos económicos, pero si no se aplican políticas medioambientales, estas son las grandes consecuencias que está sufriendo el planeta. Y lo más triste, por decir, aquellos que viven en la zona de la sierra, donde están las minas, jóvenes, les produce enfermedades como, por decir, lo que le llaman plomo en la sangre, o mercurio en la sangre. O nosotros, como por decir, producto de consumir el agua del río, jóvenes, que viene con metal pesado, producto de las minas, nos produce el famoso, jóvenes, nos produce problemas gastrointestinales. Entonces, en total, si nosotros no protegemos a la atmósfera, jóvenes, ¿quiénes más, jóvenes, van a cuidar el planeta? Mi pregunta es la siguiente. La pandemia que hoy en día azota el planeta, ¿le ha traído beneficios a la atmósfera o al planeta? Mi pregunta es, ¿por qué? Sí, profe, le ha dio dado un un descanso. respiro le dio Le ha dado un respiro, jóvenes. Este respiro le ha permitido, ¿qué le ha permitido esto? El estar en la cuarentena mayormente, como quien dice, el estar encerrado el ser humano, al impedir que el ser humano salga al medio ambiente, ha permitido, jóvenes, que mayormente mayormente evitado que aumente la contaminación, y la capa de ozono, jóvenes, ha tratado de mayormente recuperarse un poco más. ¿Por qué? Porque ya no hay, mayormente ya no hay tanta quema de combustible. Ya no hay, jóvenes, el uso en exceso de productos. El hombre ya, jóvenes, no explota al máximo las minas. Pero ¿qué es lo que va a pasar, jóvenes? Si no tomamos conciencia, ¿qué es lo que puede traer esta consecuencia, jóvenes? Es momento de reflexionar. Principalmente las futuras generaciones. Si ustedes no reflexionan, jóvenes, o no toman conciencia del daño que le hacen al planeta, de que no se habrán dado cuenta, jóvenes, de tanto arrojar basura al mar, que es lo que hay en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, mayormente en América del Norte, en la parte oriental y en la parte occidental de América del Norte. Entre Estados Unidos hay islas de basura. Estas islas de basuras son las causantes de la muerte de los peces. Y si contaminamos demasiado el mar, ¿qué va a traer como consecuencia? Escasez de alimentos, de recursos ictiológicos. Y es ahí donde va, jóvenes. Y si seguimos contaminando el río, y seguimos contaminando el aire, jóvenes, aumento de enfermedades.
Y el ser humano va a tener que cambiar, como por ejemplo, hoy en día tenemos que cambiar nuestros hábitos. Hoy en día ya no podemos abrazar a nuestro compañero. ¿No se dan cuenta? Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Hoy en día depende de la conciencia que nos haya servido la cuarentena a cada uno de nosotros, jóvenes. Bueno, esta es la primera parte, jóvenes, y la segunda parte lo que corresponde a una pequeña actividad. Recuerden ustedes, mañana voy a poner el video, jóvenes, con ustedes. El video. A ver, ¿qué es lo que vamos? El día de hoy, jóvenes, estimados estudiantes, el propósito de hoy día de ustedes es que han tratado de identificar las capas de la atmósfera. ¿Me pueden mencionar las capas de la atmósfera? La primera, que está del nivel de la corteza. La troposfera. Después de la troposfera. Estratosfera. Estratosfera. En la estratosfera se encuentra una capa muy importante. La de ozono. La de ozono. Correcto, la capa de ozono. Después de la estratosfera. Mesósfera. La mesósfera, correcto. Y después de la mesósfera. Termósfera. La termósfera. Y la última. Exósfera. Ya, pregunto yo. ¿En cuál de ellas se forman las auroras boreales? En Termósfera. la termósfera. Claro, pero mi pregunta es, ¿nosotros en el Perú podemos ver las auroras boreales? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Saben por qué no, jóvenes? Porque las auroras boreales solamente se pueden ver en los polos. En los polos, jóvenes. Por los polos. Ahora sí, hay jóvenes. ¿Será verdad que no solo, también otra de las funciones de la atmósfera? ¿Será verdad que dicen que la atmósfera es otro de los causantes de que el planeta sea de color azul? Sí. Sí, jóvenes. Uno de los causantes, además del mar, del agua que hay en el planeta, jóvenes, otro de los causantes del color azul en el planeta es la atmósfera. En una de sus capas, jóvenes, le da el reflejo y que le permite que el planeta, jóvenes, tenga ese color azul. Ahora sí, hemos identificado las capas de la atmósfera. ¿Por qué es importante la atmósfera, jóvenes? ¿Por qué es importante? Pregunto. ¿Alguien me puede dar una respuesta? A ver, Brunella, Fuentes, ¿me puede dar una respuesta? ¿Por qué es importante la atmósfera? A ver, jóvenes, yo sé que la mayoría de ustedes no está, parece que no está ahí, solamente ha aprendido la computadora. A ver, una de las consecuencias, ¿por qué es importante la atmósfera, jóvenes? La atmósfera es importante porque gracias a ella, jóvenes, se encuentra la famosa capa de ozono. Y gracias a la atmósfera es la que permite que se forme el oxígeno. Y el oxígeno que es importante para la vida en el planeta. Entonces, para que vean, jóvenes, por qué es importante. Asimismo, jóvenes, también es importante porque a través de una de sus capas impide que los meteoritos ingresen con mayor fuerza. Impide que los meteoritos ingresen con mayor fuerza a nuestro planeta. Y se origina lo que se conoce con el nombre de la famosa estrella fugaz. Esta famosa estrella fugaz, jóvenes, que inclusive al descomponerse los meteoritos, porque ingresan de diferentes tamaños, algunos de ellos forman parte del polvo cósmico que ingresa a la Tierra. ¿Pero por qué, jóvenes? ¿Por qué polvo? ¿Por qué? Porque se desintegran y caen en pequeñas porciones a nuestro planeta. A ver, jóvenes, de igual manera, hemos conocido al causante del daño que se le ocasiona a la atmósfera. ¿Quién es el causante? El hombre. El hombre, en términos filosóficos, hablamos de varón y mujer, por si acaso. El causante. ¿Por qué el hombre causa los daños? Cuando arroja basura. Chicos, cuando nosotros utilizamos el desagüe, a veces en nuestro desagüe, a veces metemos las bolsas plásticas también. O utilizamos el papel higiénico también cuando no es la manera adecuada de que se vaya a través del water, joven. Todo eso contamina el río. Y los peces se alimentan de eso, jóvenes. Y, por ejemplo, en el caso del río Tumbes, lo había mencionado, desfoga en el mar. ¿Cuál es lo más adecuado que tiene que hacer el hombre, jóvenes? Como en algunos países como Estados Unidos, la creación, jóvenes, de las pozas de oxidación. Y a través de esta poza de oxidación aprovechan esa agua, la procesan a través de
a través de unos tanques especiales, jóvenes, lo someten a altas temperaturas. Y a través de varios procesos, esa agua es utilizada inclusive para el consumo humano. No solamente en Estados Unidos, sino en varios países. Y otras cosas, jóvenes, también lo utilizan, y en algunos casos en el Perú, lo utilizan para regar algunas plantas en los parques. Pero según jóvenes, no todo lo que ingresa, sino algunas partes. A ver, jóvenes. Y por lo tanto, jóvenes, como hemos visto el tema principal, hemos visto el tema se conoce con el nombre de la atmósfera. El trabajo que vamos a desarrollar ustedes van a elaborar un cuadro comparativo de lo siguiente, de las capas de ozono, de las capas de la atmósfera. ¿Qué significa? Voy a mencionar de la troposfera, de la estratosfera, de la mesósfera, de la termósfera y la ionosfera. Voy a mencionar los aspectos más importantes de cada uno de ellos a través de un cuadro. Esa es la primera parte. La segunda parte, jóvenes, es que ustedes tienen que mencionar a través de un cuadro comparativo las causas y consecuencias del calentamiento global. Y mira, causa, consecuencia y manera de evitar o cómo proteger. Por ejemplo, una causa, arrojo de basura. Otra causa, contaminación de los ríos, producto de las minas o de los desagües. Otra causa, la quema de combustible, el humo de las fábricas, por ejemplo. Una consecuencia, jóvenes, enfermedades al ser humano, debilitamiento de la capa de ozono. ¿Qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, ¿cómo se puede evitar? Evitar, en lugar de los desagües, deben ir a una poza de oxidación. Primer punto. Segundo punto, la minería, donde se practica la minería, debe utilizar, jóvenes, debe respetar las políticas medioambientales. ¿Qué es lo que más debe hacer el hombre? Para evitar el aumento de la contaminación, jóvenes? Mayormente para evitar la contaminación es, además de esto, reforestar las áreas verdes o reforestar el campo, jóvenes. Eso es lo que tienen que hacer. Recuerden, jóvenes, recuerden siempre enviar la tarea o actividad por CIANE o el correo de la corporación. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes, alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profe, mucha tarea. ¿Cómo dices? Disculpa. Ninguna pregunta, profe. No, mira. Mucha tarea. Profe, ¿por qué sale No, ese no es mucha cuadro tarea. naranja? Mira, jóvenes, son dos cuadritos. Ah, profe, no se moleste. No me estoy molestando. Estoy hablando Pero está fuerte para que escuchen. leyendo. Primero, en las capas de la atmósfera son un cuadro. Ponen, por ejemplo, observan ahí, jóvenes, ¿han observado esto? Por ejemplo, de la, por decir, miren. Sí, profe, ese. Ven, ahí está, ven. Utilizando este cuadro, esta es la información, ahí está. Lo transcribo nada más. Pero en un cuadro. Aquí está, troposfera, estratosfera, ya. Ese es el primer cuadro. Profe, y esos diapositivas están en el CIANEC, ¿no? Sí, niños. Todo eso está en el CIANEC. ¿Para Ahora, cuándo quiere la tarea? Hasta el sábado tienen opción. Jóvenes, correo. Y ojo, correo y CIANEC. No me envíen por WhatsApp porque no reviso. Profe, pero revise porque yo le mandé una tarea en marzo. Yo he enviado fuentes. Yo tengo dos actividades que has Profe, enviado. no me revisa. Ya, sí, no, ya he enviado. Verifiquen ustedes para que vean. Listo, revisado. Voy a mencionar, le voy a mandar un mensaje principalmente a la mamá de Fuentes porque ella puede enviar mi mensaje al WhatsApp del grupo donde voy a mencionar los alumnos que no presentan nada. ¿Me entienden, jóvenes? Por ejemplo, Salazar no se ha enviado nada. ¿Por qué, mamá? No, por ejemplo. No. Sí, porque sí, tu pero mamá habló no. en la Ya, chicos. reunión. Ahora miren, la segunda, causas de la contaminación, ustedes lo conocen. Consecuencias y manera de evitar es demasiado fácil.
la actividad que tienen que presentarme. Ya, profe. Bueno, chicos, cuídense porque yo veo que la mayoría de ustedes solamente ha profe. prendido la computadora y está almorzando. Oh, profe, Dime. Profe, ni siquiera comemos. ¿y por qué sale ese cuadro naranja que dice please move the window? No deja ver ese cuadro naranja, profe. Este de aquí, Ok, ya la Todas las asustaste. diapositivas están, no deja ni ver. eso que está en inglés. Sí, please move the window away from the Charek application. Ya, eso no sé, pero no sé. Voy a tratar de preguntarle a Wilson. Ya, profe, ya. Ya, discúlpenme, chicos. Cuídense. Chao, profe. Ya, cuídense. Profe. Ya, nos vemos. Montoya, recién te veo. No, yo estoy para la clase, profe. Ya, a ver, Atento Montoya, a su una pregunta. explicación. Montoya, Profe, chao. Sí, profe. ya, Montoya, una pregunta. Dígame. Montoya, Dígame. ¿qué debemos Luciana. hacer para evitar el aumento de la contaminación? Dejar de contaminar ¿Cómo? el medio ambiente. Dejar de contaminar, pues, profe. Ey, No correcto. arrojar residuos a los mares. Claro, Profe, como Vas. si estuve atenta a su explicación. correcto, chicos. Profe, Ahora ya sí, que cuídense, quiero por comer. favor, niños, Ya, profe, cuídense. chao. 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 Chao, profe. Chao, chao. Ya nos vemos. ¿Se fue? Espera que venía, mira, Profe, Hola. mira. Hola, profe. Y soy rebelde. Bueno, pues, ¿qué dicen de aquí, Reo? Hablen pues de una. agreguemos a en el más. Zoom. ¿Sí o no? Ayer hasta que sí. Hablen porque si no, no hago nada. Tú también hablas. Mamá, voy a buscar